Qué bueno que estamos aquí reunidos, hermanos. Nuevamente bienvenidos a la casa del Señor. Acuérdense que la casa del Señor no es precisamente este edificio, sino es la iglesia, la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Aleluya por eso. Muy requete bien. Bueno, hemos estado estudiando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Acuérdense que el rudimento es algo así como ABC, es los fundamentos, es la papilla espiritual, ¿verdad? Que realmente a veces no es tan papilla, ¿verdad? Es un poquito así, a veces difícil de digerir, pero según la palabra del Señor apenas son los rudimentos, ¿verdad? Apenas son el kinder, dice la Escritura. Gracias. Dice Hebreos 6:1, ahí está en su pantalla, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, pues vamos adelante a la perfección. Le estaba hablando a una iglesia que ya tenía muchos años y pues dice, pues ya dejen los rudimentos, ya avancen un poquito más. Pero ¿qué son los rudimentos? Dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, etc. Todo lo que estamos hablando es una fundación, es un fundamento. La palabra correcta es fundamento, ¿verdad? Decimos fundación aquí en Gabachilandia, pero pues está mal. Es fundamento. Fundamento es sobre lo cual se construye una obra. Y cantamos hace un momento que la piedra angular es Jesucristo. Y encima de Jesucristo nosotros vamos construyendo. Y estas doctrinas, estas enseñanzas son fundamentales. La primera enseñanza fue el arrepentimiento de obras muertas. Voy a hacer un breve resumen. El arrepentimiento de obras muertas, como usted lo sabe o lo aprendió, y si no lo aprendió, por favor, escúchelo en el canal de la iglesia en YouTube. El arrepentimiento de obras muertas básicamente es el arrepentirse de toda obra que nosotros hayamos hecho en el pasado que no tenga la vida de Dios. También, particularmente, es el arrepentimiento de aquellas obras por las cuales creímos que nos merecíamos el reino de Dios. Las obras buenas que pensamos nosotros que por nuestras buenas obras, por nuestras caridades, por nuestras obras de caridad, por todo lo que habíamos hecho o sacrificado, nos merecíamos el cielo. Cuando tú te das cuenta que ninguna de esas pudo pagar la deuda que tú y yo teníamos con Cristo, entonces te arrepientes de esas obras muertas. Y también dijimos que las obras muertas, ya que eres cristiano, son todas aquellas obras en las que Dios no te dirigió a hacerlas. Desafortunadamente nosotros, los cristianos, creemos que porque ya somos cristianos, todo lo que es bueno, todo lo que es de Dios, todo lo que suena cristiano, es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y quiero decirte que no necesariamente. Por ejemplo, si esta invitación que te hago al Concilio de Unidad no está dirigido por el Espíritu Santo, es una obra muerta. Si esta predicación en la semana no me dirigió el Espíritu Santo a dárselas, no tiene vida. Si tú estás aquí y no tienes fe en lo que estás haciendo, no crees que la presencia de Dios está aquí, no te acercas con fe, dice la Biblia que Dios no es agradado, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Si quieres agradar a Dios, tienes que hacerlo con fe. Todo lo que no haces con fe es una obra muerta. Todo lo que no haces dirigido por el Espíritu Santo es una obra muerta. Y la otra acepción de obras muertas es la condenación que a veces el enemigo nos trata de dar a nosotros por nuestras obras del pasado, que también se clasifican como obras muertas. Aunque esa es una interpretación particular de alguien. La Biblia más bien aclara y nos lleva a llevar las obras muertas, aquellas cosas que no tienen vida y aquellas cosas por las cuales creímos que nos ganábamos el cielo. Sin embargo, la condenación es algo que ninguno de nosotros debe aceptar del enemigo. Nunca jamás debes aceptar la condenación del enemigo. Hay veces que te va el enemigo a recordar todas tus fechorías que hacías antes. Y hay gente que sigue arrepintiéndose y arrepintiéndose de todo lo que hizo hace 30 años. Yo me pregunto, ¿se arrepintió una vez de corazón? Si te arrepentiste, ¿recibiste el perdón de Dios? Sería la segunda pregunta. Si no recibiste el perdón de Dios, entonces jamás vas a ser libre. Dios quiere hacernos libres y que tú sepas que todas las cosas que tú hiciste
pasadas, presentes y aún las futuras, el Señor Jesucristo las pagó en la cruz del Calvario. Así que estoy súper resumiendo el arrepentimiento de obras muertas. Después vimos la fe en Dios. Y aunque ese tema es grandísimo, yo nada más lo resumí en dos: una enseñanza de la fe en Dios y otra enseñanza de la salvación por fe. Si no las escuchó, también se las súper recomiendo. Nos quedamos en la doctrina de bautismos, porque hay varios bautismos. Hay muchos bautismos en la Biblia, pero hay tres principales y pues yo siento que no quedó muy claro ese asunto. Y platicando con mi esposa, ella de repente le salió del corazón, creo que es la respuesta para que todo mundo entendamos esta enseñanza. Y a mí me bendijo mucho y yo quiero que lo entendamos de la siguiente manera. Mire, el primer bautismo es el bautismo en el cuerpo de Cristo. Y de esa manera ya no nos confundimos. El bautismo en el cuerpo de Cristo es la persona que cuando cree, ella no se da cuenta que se le da beber del Espíritu, ella no se da cuenta que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a morar en él. No percibimos que somos injertados en el cuerpo de Cristo en la iglesia, pero eso es lo que sucede. Y la Biblia le llama bautismo en el cuerpo de Cristo. Ese es el primer bautismo que todos los creyentes reciben. Normalmente el segundo bautismo que la gente recibe es el bautismo en agua. Cuando ya eres un creyente y comienzas a congregarte, no faltará un cristiano, un pastor que te invite a bautizarte en agua para confesión de tus pecados, confesión de que tú eres ahora discípulo de Cristo. Y ustedes saben lo que significa el bautismo en agua, la sepultura del viejo hombre, y por eso tiene que estar sepultado completamente el cuerpo, para que cuando tú salgas, la vida resucitada de Cristo Jesús sea sobre tu vida. Y ese es el bautismo en agua que todo el mundo conoce. Y el siguiente bautismo es el bautismo en el Espíritu Santo. Es cuando Jesucristo te bautiza, te satura, te derrama su Espíritu y su Espíritu viene sobre ti. ¡Qué maravilloso! Entonces, para que no haya confusiones, creo que la mejor manera de entender esto es decir bautismo en el cuerpo de Cristo, bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Me pareció que es lo más sencillo de entender. ¿Se comprende, hermano? ¿Se comprende de esa manera? ¿No se te va a olvidar jamás? Creo que de esa manera no se olvida. El propósito de estas enseñanzas es que no se olvide. Y estas ilustraciones grábatelas, porque esas son las que te van a ayudar a recordar los tres principales bautismos que hay. Así que cuando alguien quiera discutir contigo y todo, le dices, ¿te estás refiriendo al bautismo en el cuerpo de Cristo? Si sabe lo que está diciendo, te va a decir, sí. Ah, bueno, ok. Unos ni siquiera saben que existe. Te va a decir, ¿y eso qué es? Bueno, ya le sacas la cita de 1 Corintios, ¿verdad? Pero si no, dice sí. Y cuando hablen del bautismo en el Espíritu Santo, aunque digan bautismo del Espíritu Santo, dile, ¿te refieres al bautismo en el Espíritu Santo? Sí, sí me refiero. A cuando hay dones y todo. Sí, a ese me refiero. Ah, bueno, está bien. Ya no hay problema. Ya los dos están hablando en el mismo lenguaje. No pasa nada. Muy bien. Pero ahora la doctrina que nos tiene a nosotros es la siguiente, se llama imposición de manos. La doctrina de imposición de manos. Antes de empezar, ¿le parece bien si oramos? Le pedimos al Señor que nos ayude a entender. Sé que hay mucha información, ahorita puede haber muchas cosas en tu mente, muchos pendientes. Estás cansado, a lo mejor ya tienes un poco de hambre, de calor, de sed. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos que esta enseñanza sea una enseñanza viva. Padre, que sea motivada, dirigida y ungida por tu precioso Espíritu. Que lo que aprendamos hoy podamos ponerlo en práctica, Señor, y podamos regocijarnos de entender tu palabra maravillosamente. Permíteme, Señor, la gracia de poder explicar, la gracia de poder enseñar y ministrar, impartir, Señor, lo que tú me has dado en el corazón, Señor, y que todos mis hermanos puedan realmente poner en práctica esta enseñanza tan fundamental y tan bonita, tan maravillosa, que es la imposición de nuestras manos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la palabra imposición, dice el diccionario, que es una acción y efecto de imponer. Pero cuando te vas a la palabra imponer, hay 12 diferentes significados de imponer. Los que aplican para nuestra enseñanza son solamente 3. Uno de ellos es poner una carga.
una obligación u otra cosa. Ponle atención a esa definición. Poner una carga, poner una obligación. ¿En dónde? En una persona, ¿verdad? En una persona. La siguiente definición que sí aplica a lo que queremos es poner nombre, o algunos diccionarios dicen poner un sobrenombre, un apodo, poner un nombre. Y en tercer lugar, el diccionario se da cuenta que en algunas ceremonias significa colocar o poner encima algo a alguien. En este caso, yo lo agregué, en este caso, las manos. Repito, imponer es poner encima algo a alguien. En este caso, poner encima algo, mis manos, a alguien, ponérselas encima. Muy bien. Imposición implica poner una carga, una obligación. Y en el caso de la imposición de manos en la iglesia, escúchame bien, pon atención, es dar una nueva responsabilidad a un hermano, hermana en la fe. Eso es uno de los significados de imposición de manos. Poner o darle una nueva responsabilidad a una hermana, a un hermano en la fe. También es poner un nombre. Nos habla de dar un título. Ahora ya le vamos a llamar diácono, diaconisa, maestro de niños, encargado del sonido, coordinador de evangelismo, líder de grupos de descubrimiento en los hogares, o a un anciano de la iglesia, o el pastor, que en realidad es un anciano responsable, o el anciano de gobierno. Cuando alguien o una congregación ordena ancianos, tiene que hacerlo imponiendo sus manos. La imposición de manos le da un nuevo título a ese hermano, le pone una carga en sus hombros, o sea, una nueva responsabilidad. El mejor ejemplo que tenemos en la Escritura está en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 4. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 4. Vamos a la palabra del Señor. Abre tu Biblia, Hechos capítulo 13, versículo 1 en adelante. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de ahí navegaron a la isla de Chipre. Vamos a ver este pasaje despacito. Dice que había un grupo de profetas y maestros: Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Estos estaban ayunando, pero dice, estaban ministrando estos al Señor y ayunando. Estaban en un ambiente de adoración. Estaban adorando al Señor. Y eso es maravilloso, porque cuando tú estás en un ambiente de adoración, de oración y sobre todo de ayuno, hermano, pues la cosa está tremenda. Estaban en un ambiente donde el Espíritu Santo se podía mover. Y dice la Escritura que ahí había profetas del Señor y el Espíritu Santo habló. ¿Cómo habla? Bueno, a través de los profetas del Señor, de los maestros ungidos de Dios. En segundo lugar, podemos observar que el que llama es el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo. No dijeron las personas, no fue algo que se les ocurrió, no fue un sorteo, no fue por votación unánime, fue porque el Espíritu Santo comenzó a hablar en un ambiente de adoración, oración y ayuno. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Tengo un ministerio, tengo una obra para Bernabé, tengo un ministerio para Saulo a la obra que los he llamado. Dice la Escritura que entonces,
habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. Dios había hablado a través de estos profetas, pero no se fueron a la primera profecía que hubo para ellos. Ellos comprobaron la profecía. Ellos siguieron orando, siguieron ayunando para ver si esa palabra era verdaderamente la voluntad de Dios. La Escritura dice que tengamos cuidado de que cualquiera puede profetizar, demos la libertad de profetizar, pero los demás juzguen no a la persona, sino a la profecía, al mensaje. Analícenlo, estén orando, vean si es la voluntad de Dios. No se debe a la ligera ordenar a alguien y decirle, tú tienes este ministerio. No es correcto. Ellos siguieron ayunando y siguieron orando, y entonces, ya convencidos de que era una palabra del Señor, les impusieron las manos y los despidieron. O sea, ponían su mano sobre su cabeza o sus hombros y los bendecían, los establecían declarando su nuevo título, su nuevo ministerio. Ahora eres un apóstol de Dios, ahora eres un misionero de Dios. Y bueno, era Bernabé y Pablo, ¿verdad? Tal vez Bernabé era profeta y Pablo era un apóstol, y iban juntos en el nombre del Señor a servir al Señor y a plantar nuevas congregaciones a donde el Espíritu Santo, número 4, les había mandado. Se acostumbraba también ungirles con aceite como un símbolo de la presencia del Espíritu de Dios en sus vidas y en sus ministerios. Pero lo más importante es que ellos los despidieron, pero dice la Escritura nuevamente, enfatiza, ellos fueron enviados, ¿por quién? No por la iglesia de Antioquía, por el Espíritu Santo. Enviados por el Espíritu Santo, descendieron a tal lado y a tal lado y a tal otro, y empieza los viajes misioneros de Pablo y Bernabé. ¡Qué maravilla! Por eso se imponen las manos. La imposición de manos tiene dos aplicaciones, pero la primera es la de establecer un nuevo ministerio en una persona. Vamos a 1 Timoteo 3:8. Perdón, sí, 1 Timoteo 3:8. Vamos a leer del 8 al 10. 1 Timoteo 3:8 al 10. Dice así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con una limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Voy a repetir el verso 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Cuando dice a estos, ¿por qué dice a estos también? Pues ¿a quiénes más? El contexto habla primero de los ancianos. Los ancianos y los diáconos deben ser evaluados antes de poner en ese título. A los candidatos ancianos o a diáconos, y diáconos incluye toda líder y cabeza de ministerio, todo aquel que es un servidor de la iglesia, debe ser puesto a prueba. Mira, en otra traducción lo dice más claramente. Escucha esta traducción del verso 10. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. Wow. No se imponían las manos inmediatamente, sino que se esperaba un tiempo de prueba donde se evaluaba si llenaban todos los requisitos que estaban en la palabra de Dios. A veces, tal vez, nos adelantamos un poco en nombrar, delegar autoridad, y a veces todavía no es el tiempo. O a veces, simple y sencillamente, nunca evaluamos lo que está pasando y no sabemos si alguien está llenando los requisitos. Pero la palabra de Dios dice que debemos ser cuidadosos en esto. Mira, en 1 Timoteo, ahora capítulo 5, versículo 19, acompáñame, dale vuelta a las páginas al capítulo 5, ya que estamos en Timoteo. Vea el versículo 19, 1 Timoteo 5, 19. Ahí dice, fíjate el contexto, ¿ok?, de lo que voy a leer. Voy a leer el contexto. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos.
A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Está hablando de diferentes cosas, le está dando diferentes consejos. Ya está terminando la carta, está diciendo, entre otras cosas, acuérdate, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, les dice, repréndelos delante de todos, wow, para que los demás también teman. Es algo que a veces los pastores no estaríamos muy dispuestos a hacer, pero aquí dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Wow, también involucró a los ángeles. ¿Por qué involucró a los ángeles? Pues son los que están aquí, mirándote, filmándote, filmándome, grabándome todo lo que pienso que hago, etcétera, ¿ok? Que guardes, que obedezcas estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No, porque este me cae bien, porque esta me cae mal. No. Y luego dice el versículo 22, pon atención, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Cuando yo leía este texto aisladamente, yo decía, no, pues se trata de no ponerle las manos a cualquiera porque me puedo contaminar, de no tocar a nadie. No, el contexto no es ese. El contexto nos da a saber que aquí cuando dice no impongas con ligereza las manos es no des cargos a ninguno apresuradamente. No ordenes ancianos, diáconos o líderes de ministerio a nadie descuidadamente, a la ligera, por simpatía, porque pues la hermanita parece que es muy espiritual. No hagas nada con parcialidad, porque es tu compadre, porque es tu hijo querido y vamos a ponerlo en el ministerio, pues mi chamaco, ¿no? Dando ahí el dedazo, ¿verdad? No. Ya vimos que es muy importante poner a prueba, ver su fidelidad, investigar su carácter, su forma de vivir y luego, si el Espíritu de Dios lo indica al liderazgo, pues impone las manos sobre ellos, o sea, le das un nuevo nombre, pone sobre ellos una nueva responsabilidad. Acuérdate lo que es imponer, poner una carga, una nueva responsabilidad sobre alguien. Ok. Vuelvo a repetir el verso 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. No ordenes apresuradamente a las personas, tómate tu tiempo. Las iglesias muchas veces al principio tienen que ser solo dirigidas por los hombres orquesta de los pastores. ¿Por qué razón? Porque los pastores tienen que esperar a que Dios mismo madure y levante hombres y mujeres de su confianza, de la confianza del Señor, y el Señor te dirija para que tú digas, tú y tú van a ser nuestros brazos derechos. Amén. La primera acepción, la primera significado de la imposición de manos, la primera aplicación es, se usa la imposición de manos para nombrar y establecer a una persona para ejercer un ministerio. ¿Se entiende? Cuando queremos en la iglesia que alguien tenga un ministerio reconocido y que todos se sujeten en esa área a él, debemos poner las manos sobre esa persona y declararla líder de danza, líder de esto, lo de más allá. Cualquiera que sea el llamado de Dios para ella, ponemos los líderes de la iglesia las manos sobre esa persona y entonces la establecemos para un nuevo ministerio dirigidos por el Espíritu de Dios. Muy bien. Pero hay otra segunda aplicación de imponer las manos, y esta es maravillosa. Quiero que me acompañes a Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 10, desde el verso 13 al 16. Aquí la Escritura nos narra un hecho que quedó registrado y le doy gracias a Dios por Marcos, que Marcos registró varias palabras que otros evangelistas no registraron y nos va a dar mucha luz en este significado de imposición de manos. Ya lo tiene Marcos 10, 13, Marcos 10, 13. Dice así, y le presentaba niños para que los tocase. Voy a repetir, a Jesús le presentaba niños para que los tocase.
Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viendo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Gloria a Dios. A ver, vamos a analizar este pasaje. Dice Marcos 10:13. Le presentaba niños. ¿Y cuál era el propósito que los papás llevaban a sus niños con Jesús? ¿Para qué los llevaban con Jesús? ¿Para qué? Todo el mundo diga esa expresión. ¿Para qué? Para que los tocase. Interesante. No era para que les predicara, ¿verdad? No era para que orara por ellos, por así decirlo. Ellos querían que sus hijos fueran tocados por el Señor Jesús. Muy bien. La actitud de los discípulos. Estaban molestísimos los discípulos, reprendiendo. Qué palabra, o sea, estaban hablándoles muy duro a los papás. Y ahora usted que trae a sus hijos, no moleste, sáquenlos de aquí. Esos niños molestan al Señor. ¿Cuántos saben que los niños nunca molestan al Señor? Que Dios ama al Señor, a los niños. Que Dios ama a aquellos que se hacen como niños. Dice la Escritura que viéndolo, Jesús se dio cuenta. Él estaba listo, él estaba atento a todo lo que estaba pasando. Viéndolo Jesús, aquí dice que se indignó, hermano. No se enojó, se indignó. Cualquiera diría: híjole, el Señor se puso bravo. Sí, se puso muy bravo. Pero su indignación no era una indignación carnal. No era un enojo de esos veracruzanos. No. Era una indignación porque estos cuates no entendían lo que estaba pasando. Y los carnales eran los discípulos que estaban reprendiendo a los padres que traían a sus hijos para que Jesús los tocase. Jesús se indigna, se molesta y les dice fuertemente: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. No lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Y luego les aclara: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño pequeño, así de sencillo. A veces le decimos a las personas: creen en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nada más. ¿Qué tengo que hacer? No tienes que hacer nada. ¿Pero cómo puedo ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Cree que Él es la propiciación, que Él pagó por tus pecados, que Él resucitó. Nada más. Nada. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Cuando le dices a un niño: ¿cree esto? El niño dice: así es. El niño no pone pleitos. El niño tiene una fe sencilla, una fe limpia. Hablo de los niños pequeños, ¿verdad? Ajá. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Ahora, ve el versículo 16 conmigo. Y tomándolos en los brazos. A Cristo le gustaba cargar a los niños. No solo los cargaba, sino hacía otra cosa muy interesante: poniendo las manos sobre ellos. Aquí no está hablando de solamente tocarlos, saludarlos. No. Fíjate, Cristo hacía algo maravilloso. Ponía las manos sobre ellos, probablemente en su cabecita, en sus hombros, y grita conmigo, los bendecía. Los bendecía. Se imponen las manos sobre alguien más para bendecirlo. Es maravilloso cuando un padre, cuando una madre pone sus manos en la cabeza, en los hombros de sus hijos y los bendice. Ayer estuve en una boda, me invitaron ahí a Halmon Bay, y la boda se hizo porque el papá de la novia venía de visita y ya le tocaba irse. Esta pareja solo se había casado por el civil. Ella había estado un tiempo en una iglesia y cuando vino para acá como que se alejó un poquito de eso. Y ya tenían 2 años de casados, pero ellos querían la bendición de Dios. Decía: ¿sabes qué, pastor? Nosotros no estamos a gusto solo con estar casados por el civil. Necesitamos la bendición de Dios. ¿Podría usted casarnos? Mire que es tan rápido porque mi papá se va. Somos de Venezuela, mi papá va a venir y bueno, está aquí. Ya lleva un rato, pero no habíamos pensado en esto hasta que nos decidimos y dijimos: mi papá se pondrá feliz. Y cuando invité al padre a bendecir a su hija,
vieras la cara, el rostro, las lágrimas que fueron en él. Un hombre que no es cristiano, es un hombre simplemente que quería ver la boda de su hija. Y entonces al poner la mano sobre ella, la bendijo. Y eso es maravilloso. No pierdas la oportunidad de bendecir a los niños, a tus hermanitos en Cristo. Mira, ayer que estábamos en los 15 años de una de nuestras hermanas queridas que se formó aquí, ¿verdad? Sarita, ustedes se acuerdan, Sarita Valadez. Fue maravilloso estar ahí compartiendo. Pero ahí me enteré que otro de los jóvenes que antes asistía con nosotros tenía un problema médico y bueno, me entró mucha carga y gracias a Dios cuando íbamos saliendo, pues ya nos teníamos que retirar, este muchacho vino hasta donde yo estaba y le abrí la ventana y lo primero que hice es tomar su brazo, pero no lo tomé para saludarlo, lo tomé para bendecirlo. Lo tomé para secretamente en mis pensamientos pedir por él, porque empecé a sentir una carga enorme por él. Y que Señor, ten misericordia de este joven, ten misericordia de él. Y empecé a orar por su situación muy grave médicamente. Y de veras que nunca debes perder la oportunidad de poner tus manos sobre alguien y bendecirle. Hermano, algún día escuché al pastor Chuy decir que una de las pruebas de cuánto tienes de Jesús es cómo te tratan los niños. Los niños querían estar con Jesús. Los niños querían estar al lado del Maestro. Querían que Cristo los cargara. Los niños corrían con Jesús. Y yo te pregunto, ¿los niños se acercan a ti o te huyen? ¿Te huyen los niños? Se me hace que todavía falta que Jesús... ¿Cuál es tu actitud? Ay, chamacos muros, váyanse aquí, no lo soporto. Ay, cómo me desesperan los niños. Te hace falta más de Cristo. Amén. Ahora tenemos que tener mucho cuidado. ¿Quién carga a nuestros niños, verdad? O sea, ahora hay muchas cosas. Vamos a entrar en ese tema al ratito, ¿verdad? Pero hermano, qué bonito es cuando alguien de una manera limpia y ungida bendice a los niños. Quieren estar con aquellos que los aman. Los niños quieren estar con aquellos que los bendicen. Nunca pierdas la oportunidad de bendecir a un chiquitito. ¿Para qué otra cosa dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice en Marcos 16, 17, antes de que Cristo ascendiera a los cielos, nos dejó estas instrucciones. Y Él dijo, estas señales seguirán a los que creen, a los que se conviertan, a ti, a mí, en mi nombre. Todo el mundo diga, en mi nombre. Por eso hoy cantamos, el primer canto es, en tu nombre nos reunimos. En tu nombre estamos aquí. Es en el nombre de Jesús, glorioso nombre, aleluya. Lo primero, echarán fuera demonios. Cuando te presentes en una situación así, toma autoridad y en el nombre de Jesús dile a los demonios, sáquese de aquí. Con eso sí, a eso sí, córrelos, a eso sí, patéalos, ¿verdad? Fuera de aquí en el nombre de Jesús. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. No significa que vayas a agarrar la serpiente, sino que si de casualidad te pique una serpiente, no te va a pasar nada. La vas a agarrar como Pablo agarró la serpiente, se la sacudió y todo el mundo estaba esperando que cayera muerto. ¿Y cuál? El Señor lo había protegido porque se estaba cumpliendo las palabras del Señor Jesús. Y si bebiere cosa mortífera, ¡ay, aleluya! Hermano, no te preocupes, aunque tu esposa te quiera envenenar, no te va a pasar nada, hermano. Gloria a Dios. Así que no olvides orar por los alimentos. Ora por los alimentos, hermano. Sí, ora por los alimentos, no te preocupes. Y cuando pase el día, dile, éjele, el Señor me salvó. Aleluya, aleluya. Pero dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Se imponen las manos para comunicar, para otorgar un don de Dios a las personas. En este caso, un regalo de salud. Repito, la segunda aplicación de imponer las manos es esta. Se imponen las manos para ministrar, para otorgar un don, o sea, un regalo de Dios a las personas. Amén. Cuando tú y yo ponemos con fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en nuestras manos y mandamos que una persona sea sana, el Señor va a sanarla. Amén. ¿Para qué más se imponen las manos? ¿Para qué más se imponen las manos? Yo quiero que me acompañes a Hechos 19,
del 1 al 6. Vamos todos al capítulo 19 del libro de los Hechos, desde el principio del versículo 1 al 6. Vaya conmigo, Hechos 19, 1. Aquí vemos una situación tremenda que le pasó a Pablo, y creo que ya estaba con Silas, ya no estaba con Bernabé. Y Hechos 19 nos narra lo siguiente. Uy, esto está grueso. Voy a leer del 1 al 5. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: hey, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: híjole, pues ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Uy, dice, wow, están un poco atrasados. Entonces dijo: pues ¿en qué pues fuisteis bautizados? Dicen que son discípulos. Y le contestaron: pues es que nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Ah, dice Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Les empieza a predicar a ellos el Evangelio, a Cristo. Y dice el versículo 5, cuando oyeron esto, y la palabra oír ahí es cuando lo recibieron, cuando lo creyeron, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces sí, ya fue un bautismo de la iglesia, ¿verdad? Acuérdense, ya Cristo está glorificado, ya dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado, y entonces cumplen el primer mandato, que es ser bautizado. Pero el verso 6 dice así: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, no dentro de ellos, sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Aleluya. A ver, repitamos el verso 2. Pablo les pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y para que no haya confusión, alguno me diría: pues sí, pastor, ¿no nos dijo usted que cuando creemos recibimos el Espíritu Santo y bebemos del Espíritu Santo? Aquí se estaba refiriendo a si habían sido llenos del Espíritu Santo, al bautismo en el Espíritu Santo, precisamente, porque en ese entonces los cristianos no dejaban pasar mucho tiempo, inmediatamente oraban por los recién convertidos para que fueran llenos del Espíritu Santo. Entonces Pablo llega, los ve, son discípulos, y les pregunta si saben de esa experiencia. Oye, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ya cuando le contestan: Espíritu Santo, ¿y eso con qué se come? Dice: no, entonces ya, me voy a regresar al ABC. Tuvo que regresarse, y entonces tuvo que explicarles quién era el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, todo lo que ya vimos. Una vez que ellos son bautizados en agua, les dice: ahora voy a imponerles las manos, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ok, vamos a leer Hechos 8:17, aquí está en la pantalla, no lo busque. En el capítulo 8 de Hechos hay un hecho sorprendente. Dice la Biblia que entonces, en el verso 17, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¡Wow! Cuando un cristiano pone sus manos sobre alguien, le imparte, le transfiere, es el conducto, ¿cómo diríamos? Es el tubo por donde pasa la unción maravillosa. Fue tan impactante que se había convertido de la brujería un tal Simón. Él antes era un brujo, era un timador, ¿verdad? Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, dijo: ya la hice, y les ofreció dinero. ¿Cuánto quieres para que me des el poder de cuando yo ponga mis manos? Mira, así le dice, diciendo: dadme también a mí este poder. ¿Para qué? Mira, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos recibe el Espíritu Santo. Claro, él iba a cobrarlo. ¿Cuántos quieren bautismo en el Espíritu Santo? Pásale. Baratos. Aquí ponemos las manos y recibéis el Espíritu Santo.
Él iba a hacer negocio. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que él quedó perplejo de que a través de un acto que se llamaba imposición de manos, a través del hecho de que los apóstoles ponían sobre la cabeza de las personas sus manos y oraban por ellos, recibían el Espíritu Santo. ¿Cómo vio Simón que ellos recibían? ¿Cómo supo que recibían? Porque comenzaban a profetizar. ¿Qué es profetizar? Ay, darle gloria a Dios, alabanza, glorificarlo, a decir Dios es grande, eterno, sublime, a empezar a mostrar la grandeza de Dios y hablar en idiomas que ellos no conocían. Y Simón se quedaba perplejo, dice, oh, yo también quiero eso. Y entonces les ofrece dinero para que también él tenga el poder. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. Como quien dice, aguas porque te puedes morir por lo que acabas de hacer. Es una blasfemia lo que estás diciendo. ¿Cómo se te ocurre? Ya no podemos seguir leyendo para obviar tiempo. El pobre Simón se asustó, hasta dijo, por favor, oren por mí para que no me pase lo que ustedes dijeron. Pobrecito Simón, era un recién convertido, hermano. Era un recién convertido, que acababa de salir del business, de la brujería, del negocio, de la adivinación, y como que creyó que esto también era adivinación, que esto también se trataba de poderes mágicos. Nada de eso. Cristo estaba delegando en la iglesia el orar para que recibiéramos el bautismo en el Espíritu Santo. El que bautiza es el Señor Jesús, pero Dios ha determinado que nosotros seamos el medio. Imponían las manos para impartir el bautismo del Espíritu Santo. Sabemos que Cristo es el que bautiza en Espíritu Santo, pero Él nos ha otorgado el privilegio de hacerlo a través de la imposición de nuestras manos. Ahora, quiero explicarte algo bien bonito. ¿Qué diferencia hay entre compartir e impartir? Repito, compartir, impartir. Cuando tú compartes algo que tú conoces, un conocimiento, un testimonio. Eso es maravilloso, edifica a la iglesia. Tú compartes un testimonio, eso edifica. Tú compartes un conocimiento de la palabra del Señor, eso también edifica, instruye. Tú compartes una experiencia, algo que tú conoces, algo que tú has aprendido. Pero cuando tú impartes, es diferente. La impartición es cuando tú compartes de lo que tú eres. Repito, cuando tú compartes lo que sabes, pero cuando tú impartes, tú das lo que tú tienes, lo que tú eres en sí. Si tú eres un hombre de oración y tocas a una persona y con fe oras por ella y le pides a Dios que Dios la bendiga, tú estás no solamente dándole un conocimiento, estás impartiendo en él la misma hambre por la oración que tú tienes. Si tú eres un hombre que tiene una intimidad con Dios, tú vas a impartir, no solamente vas a dar un conocimiento, vas a impartir lo que tú eres. Por eso es muy importante quién es nuestro mentor y a quién acercarnos y tener esa característica de buscar a hombres de Dios que no solamente nos van a dar un conocimiento, sino que nos van a impartir de su vida. ¿Por qué creías que los papás querían que tocaran a Jesús? Porque los discípulos de Jesús no solo querían el conocimiento de Jesús, querían lo que estaba en Jesús, querían ser como Él. Amén. Con razón la Biblia dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Impartir es dar algo de uno mismo, algo que estamos viviendo. Compartir es dar de lo que sabemos, impartir es dar de lo que somos. Es contagiar a los demás de algo que tenemos, bueno, o incluso contagiarlos de algo malo. Atención. No solo se contagia lo bueno, también se contagia o se imparte lo malo. Por eso debemos tener cuidado quién pone sus manos sobre nuestra cabeza. Yo no permito que cualquier persona ponga sus manos sobre mi cabeza. Tengo que tener mucho cuidado. Hermanos, me tocó vivir cosas horribles en México. Personas, hasta brujos descubrimos por el Espíritu Santo, brujas, mujeres que se hacían pasar por cristianas, hombres que estaban hablando en lenguas y estaban hablando en puras lenguas satánicas. Gente que se hizo pasar por sierva de Dios y no era sierva de Dios. Y wow, hermano, qué peligroso es que cualquier persona que venga, que no conozcamos,
Y así hay muchas iglesias, no conocen a la persona y órale, lo invitan a predicar y lo invitan a ministrar, le dan todo y la gente empieza y pone sus manos sobre cualquiera, sobre los niños. Aguas, hermano, no solamente la impartición es de algo bueno, también de algo malo. Debemos tener cuidado quién pone las manos sobre mi cabeza. No todo el que dice que ama a Dios, no todo el que proclama ser siervo de Dios, no todo el que cree que es hijo de Dios, en realidad lo es. La palabra nos advierte de que hay lobos disfrazados de ovejas. Nos advierte de falsos hermanos, así dice la Biblia, entre falsos hermanos. Nos advierte de personas carnales a las cuales llama manchas en nuestros ágapes. ¿Lo ha leído ahí en Judas? Que son manchas en nuestros ágapes. Le explico. Son personas que contaminan nuestras reuniones de fraternidad, nuestras convivencias, nuestras comidas. Ágapes en la Escritura significa reuniones de amor, reuniones de convivencia, cumpleaños, bodas, reuniones de celebración. Esos son nuestros ágapes en plural. La Biblia le llama manchas en nuestros ágapes. Así que tenemos que tener cuidado. Dios desea que no solo enseñemos una clase de escuela dominical, hermana, hermano, sino que demos una predicación de la palabra tampoco, sino que impartamos algún don espiritual. Dios desea que impartamos lo que somos, que demos lo que somos, que nos reproduzcamos haciendo discípulos, que lleguemos a decir, como decía Pablo, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. O sea, si todavía no puedes ver claramente las virtudes de Cristo, si no alcanzas a mirar cómo es Cristo, pues entonces veme a mí, veme cómo soy, veme lo que tengo de Cristo e imítame. No se trata de que pongas tus ojos en mí, ni en ningún siervo. La Biblia dice que pongamos nuestra fe y nuestros ojos en Cristo. Pero si no vemos claramente, Pablo decía por eso, sed imitadores de mí, imítame, ve cómo me acerco a Dios. Ve cómo alabo, cómo brinco, cómo adoro. Imítame cómo amo a mis semejantes, cómo trato a las personas, cómo trato a los niños. Ahorita que hablamos de los niños, no imites mis defectos, no imites mis debilidades, pero permíteme impartirte lo bueno de Dios que tengo. Pedro y Juan le dijeron al paralítico, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenían ellos? ¿Qué? No, ellos, Pedro y Juan. No, si hubieran tenido ceguera lo dejan más ciego, ¿verdad? Tenían poder. ¿Qué más tenían? Unción. ¿Qué más tenían? Hay una palabra de 2 letras. Claro, tenían fe. La fe que tengo, te la imparto. No tengo oro, no tengo plata, pero tengo la unción del Espíritu Santo, tengo las promesas de Cristo. Él me dijo, es más, Él me envió a sanar a los enfermos mucho antes de que Él se muriera y resucitara. Y vieras qué increíble, yo ponía mis manos sobre ellos y en el nombre de Jesús sanaban. Los demonios se sujetaban en su nombre. Yo vine corriendo a decirle a Jesús, mira Jesús. Y el Señor me ubicó y me dijo, no, gózate que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Lo que tengo, te doy. Eso es impartir. No se trata nada más de preparar un mensaje, preparar una clase, una administración para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes. Se trata de que tu vida y mi vida llegue a ser tan imitadora de Cristo que tú puedas no solamente compartir, puedas impartir la vida de Dios en tus personas. ¿Cuántos dicen amén? Eso es un reto, hermano. Quiero contarle un testimonio. Aleluya. Vamos bien, muy bien. Ya voy a terminar. Hay un varón de Dios, un amigo mío, que llegó a ser el ginecólogo de mi esposa, alguna vez lo he mencionado, se llama Alejandro. Él es doctor, el doctor Alejandro Peralta. Tuve el privilegio de que él fuera el que recibió a mis 2 primeros hijos, a Salomón y a Johnny. Y ha sido un gran amigo y tiene rato que no lo vemos, pero ahora es pastor. Y Dios lo hizo un cantautor. Él es un cantautor maravilloso, canta precioso y compone todavía más bonito. Toca la guitarra, etc. Una vez que estamos platicando él y yo no sabía esto. De repente él me confió algo que yo no sabía y me dijo, ¿sabes, Gustavo? Tú no te acuerdas, pero yo me convertí cuando tú viniste a Cuautitlán Izcalli, a la iglesia fulana de tal, y estuviste predicando, dando tu testimonio, y entonces hiciste un llamado y yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Dije, wow, Alejandro, ¿de veras? Sí. Pero no solo eso, dice, yo pasé al frente y tú pusiste tus manos sobre mí. Y me quedé así, wow.
¿En serio? ¿De veras? Sí, 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 te lo estoy diciendo yo. Y mi vida fue llena del Espíritu Santo, todo cambió. Dije, wow, qué privilegio. Yo es que yo lo considero un siervo de Dios mucho más alto que yo. Entonces cuando me dijo eso, yo hasta me sentí inadecuado. Dije, ay Señor, que pobrecito lo toqué. Ay, pobrecito que. Pero gracias a Dios, lo que había de Dios se impartió en él. Él no componía nada. Dios le dio la gracia para componer. Él no tenía ese llamado. Dios le dio, venció la droga. A pesar de ser un doctor, él tenía una cadena de drogadicción. Y una de sus canciones más poderosas surgió el día que abrió un libro de medicina y en medio había un carrujo de marihuana que había dejado ahí, pues porque él dejaba guardaditos por ahí para que nadie lo viera, y ahí estaba el carrujo de marihuana. Y entonces lo vio, sintió la tentación y empezó a clamar, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Yo no quiero regresar a la cadena de la drogadicción y a esta marihuana. Yo soy doctor, yo sé lo malo que hace, pero estaba encadenado, pero tú me hiciste libre. Y me dice él que llevó eso y otras cosas al inodoro, los arrojó, y cuando jaló la palanca, él sintió que Dios lo estaba liberando para siempre de eso, ¿verdad? Y cantó y estaba leyendo la Biblia y salió un salmo donde dice, libérame, libérame con tu maravilloso poder. Y empezó a cantar una de las canciones más ungidas que tiene él, y es así, libérame, libérame, se llama la canción. Y su primer proyecto también se llama Libérame. Hermano, a veces no sabes ni por quién oras, ni a quién bendices, pero lo que tú eres, tú lo vas a impartir, tú lo vas a reproducir. Por eso es importante que practiquemos la imposición de manos cuando es una imposición de manos. Porque mira, hermano, la Biblia dice que hasta un vaso de agua que tú le das a un siervo de Dios, mira, ¿dónde lo dice? Mira, tengo aquí la filmina, pon atención, Mateo 10:40, lo que dijo Cristo. El que a vosotros recibe, le dijo a sus discípulos, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Impartición de profeta recibirá. Otra vez, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, ¿qué va a tener? ¿Recompensa de qué? ¿De diácono? No, de profeta. El que recibe a un justo, todos somos un justo, un hijo de Dios, común y corriente, como tú y como yo. ¿Recompensa de qué? De justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, hablaba de sus discípulos, un vaso de agua fría, solamente un vaso de agua fría, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aleluya. Y una de las recompensas es que cuando tú sirves a un siervo de Dios, Él te deja algo de lo que Él es, no de lo que Él sabe, sino de lo que Él es. Así que cuando hospedas a alguien, a un hijo de Dios, a veces no tenemos la infraestructura, no tenemos quizá el dinero para mandar a un buen hotel a algún hermano, pero va a haber alguien que diga, yo lo hospedo, pastor, yo le doy el desayuno, otro dice, yo le invito la cena, no se preocupe, no vamos a hacer gastar el presupuesto de la iglesia. Hermano, si un vaso de agua no quedará sin recompensa. Imagínate cuando tú hospedas a un hijo de Dios, a una hija del Señor, y la tratas así, ella te imparte, te comparte la bendición que ella tiene y recompensa tendrás. ¿Cuántos dicen amén por eso? Resumiendo, hay dos propósitos de la imposición de manos. Uno, imposición de manos para establecer a alguien en un ministerio, o sea, para delegar. Y número dos, imposición de manos para impartir un don espiritual o una bendición. Para que puedas comprender la diferencia de las mismas en la misma persona, tengo el mejor ejemplo y con esto sí ya termino. No lo busques, aquí lo tengo en la filmena y dice 1 Timoteo 4:13. Escucha, le está hablando Pablo a Timoteo. Les voy a hacer un examen ahorita a ver si pude expresar el conocimiento de la imposición de manos. Pongan atención, ahí va la pregunta, dice, entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don
que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. A ver, no hable, solo levante la mano. ¿Cuál de las dos acepciones de imposición de manos aplica en este pasaje? ¿Cuál de las dos? Les repito cuáles son las dos. Número uno es cuando ordenas a alguien en el ministerio. La número dos es cuando impartes un don espiritual en una persona. Dígame usted, ¿cuál de las dos es? Levante su mano. ¿Cuál es? A ver, Chemo, la número dos. Respuesta equivocada. No es la número dos. Por lo tanto, ¿cuál es? Pues la uno, ¿verdad? Nada más hay dos. Es la uno. ¿Por qué es la uno? A ver, vente aquí, Enriquito, no que te quedes allá. Vente para acá. 10 minutos me quedan. Menos de 10 minutos me voy a tardar. Dice así. ¿Por qué es la uno? El don del que está hablando no es el don del Espíritu Santo. Mira, ese don no lo debes descuidar, debes ocuparte en la lectura, la exhortación, la enseñanza, y ese don te fue dado mediante profecía. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he enviado. Apartadme a Timoteo. Hay profecía para Timoteo. Y fue puesto por la imposición de las manos ¿de quién? Del presbiterio. ¿Qué es el presbiterio? El presbiterio es el grupo de ancianos gobernantes de una congregación. No era la impartición de un don, era la impartición de un ministerio. Porque le dice el siguiente versículo: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu ¿qué? Aprovechamiento sea manifiesto a todos, para que vean cómo creces en tu ministerio. Esta es la imposición de manos que tiene que ver con delegar autoridad. Pero mira el siguiente pasaje de Timoteo. Ojo, siguiente, segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo, le dice Pablo otra vez a Timoteo en su segunda carta, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y luego dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, etcétera, 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 etcétera. ¿A cuál de las dos acepciones se está refiriendo a la imposición de manos? Levante su mano que sepa la respuesta rápidamente. Dije levante su mano, no, reprobaste kinder, brother. No debes hablar. Hasta que levantes la mano, la maestra dice, a ver, niño José, la 2, maestro, se dice. Ok, la 2, perfectamente. El niño José está bien. Un aplauso. Eso, muy bien. Sí, efectivamente, José, efectivamente. Porque aquí la imposición de manos no es para impartir ningún ministerio, es para un don espiritual, un espíritu de poder, amor y de dominio propio. ¿Me explico? Entonces, esa es la enseñanza resumida, sencilla, de la imposición de manos. Mira, Pablo acostumbraba a confirmar a las iglesias, no nada más dejarlas así. Dice Romanos 1:11 en la dedicatoria, en el inicio de su carta, dice, porque deseo veros a los romanos, quiero ir a verlos para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. La palabra confirmado aquí significa afirmados, establecidos, para que puedan crecer en Cristo Jesús. Para eso hay que comunicar, impartir un don espiritual. En Hechos 15:41, la Biblia registra que él pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias, trayendo algo que edificara, algo de él mismo para impartir, algún conocimiento que los liberara, alguna enseñanza del Espíritu Santo. Él iba confirmando, imponiendo sus manos, etcétera. Hechos 18:23. Y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden, esto me llamó mucho la atención, recorriendo por orden la región. Él no iba nada más así, él iba recorriendo por orden. El Espíritu Santo es una persona ordenada, de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Eso de confirmación, ¿verdad? La Iglesia Popular lo ha hecho un rito, ¿verdad? La primera comunión y la confirmación, ¿verdad?
Y me acuerdo que hasta le dan una cachetada, ¿verdad? A la confirmación, yo no sé para qué, ¿verdad? Pero le dan su cachetadita, ya estás confirmado, ya recibiste la confirmación. No, hermano, para nada. Confirmación es otra cosa completamente diferente en las Santas Escrituras. Vamos a ponernos de pie, ¿qué le parece? Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza de su palabra. No pierdas la oportunidad de bendecir a alguien. No pierdas la oportunidad de bendecir a los que son como niños y a los niños pequeños. Mira, hermano, a veces un niño puede estar muy oprimido y se va a alejar de ti, te va a decir, no me toques, pero son los demonios ahí que están ahí. Pero mira, si tú lo tratas despacito, con amor, al rato ese mismo niño que te dijo no me toques va a querer jugar contigo, va a querer estar junto a ti, porque tú tienes la presencia de Dios. Amén. Porque tú puedes dar algo. Y hermano, qué maravilloso. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario. Prepárate, hermano. Nosotros queremos empezar a delegar más y más y más y poner nuestras manos sobre muchos de ustedes, pero como que les falta así más enjundia de, pastor, yo quiero colaborar, yo quiero ahí, por favor, a mí, ¿por qué? Reclámeme, a mí, ¿por qué no me han puesto las manos encima? Porque, vamos a ver, hermano, que haya esa hambre de servir al Señor, esa hambre para que Dios, a través de las manos del presbiterio, te comunique un nuevo ministerio en tu vida, un don espiritual. Levanta tus manos al Señor, levanta tus manos al Señor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú has permitido, Señor, que tu iglesia, Señor, entienda, Señor, que eres tú el que da los dones, que eres tú el que bautiza, que eres tú el que bendice a los hermanos. Pero a través de tus hijos, Señor, tú decides hacernos copartícipes, Señor. Decides poner en nosotros entrañas de amor y de misericordia, Señor. Y pones en nosotros no solamente la dicha de poder comunicar algo, sino de dar algo de lo que tú nos diste a cada uno de nosotros, Señor. No permitas que ninguno de mis hermanos se quede con lo que tiene, Señor. Lo que tú nos has dado es para darlo. Lo que tú nos has dado es para compartirlo. Lo que tú nos has dado es para comunicarlo. Lo que tú nos has dado es para reproducirlo, Señor. Es para que dé fruto y fruto en abundancia, Señor. Muchas gracias, Señor, porque aquí en esta congregación hay ese espíritu, Señor, de compartir, de enseñarle a otros, incluso a otros grupos, a otras congregaciones, lo poquito o mucho que nos hayas dado, Señor. Gracias, Señor, que cuando alguien escuche esta enseñanza en el internet, Señor, la comparta, la comunique, se goce, porque es un solo cuerpo, un solo espíritu, Señor. No somos diferentes iglesias, somos diferentes congregaciones, pero una sola iglesia en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, te alabamos, Señor. Pedimos que esta enseñanza se grabe en nuestros corazones, Señor. Protégenos, Señor, de tomar a la ligera, Señor. Tu palabra también dice que de algunos ni aún la ropa contaminada con su cuerpo la aceptemos, Señor. Sí, va a haber ocasiones, Señor, en que gente malvada, gente pecadora, Señor, ni siquiera la ropa contaminada por su cuerpo debemos tocar siquiera, Señor. Pero hay veces que confundimos la palabra, Señor. Hay veces que no hay entrañas de misericordia por un homeless, por alguien que está tirado en la calle, Señor. Lo juzgamos muy rápidamente. No tenemos amor por él o por ella, Señor. No queremos tocarlo para no ensuciarnos, Señor. Cuando lo único que necesita es un toque de Dios, un abrazo de Dios. Aunque nos ensuciemos, aunque olamos feo, Señor. Aunque tengamos que ir a bañarnos, pero mejor levantar, darle la mano a ese hombre. No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo, la vida nueva de Cristo Jesús la tengo, la esperanza nueva, el ánimo para que salgas de tu depresión, aquí está junto a mí. Mi Cristo está viviendo en mí. Soy templo del Espíritu Santo, soy la iglesia, la casa de Dios, y por lo tanto lo que tengo, que se llama Jesucristo de Nazaret, yo te doy. Lo que tengo al Padre, al Espíritu de Dios, yo te lo comparto, yo te lo imparto, yo te lo comunico. Padre, no permita, Señor, que quedemos callados de labios, Señor, callados, Señor, de acciones, Señor, porque tu palabra dice que somos tus manos, somos tus pies, tu cuerpo que camina por esta tierra, Señor. Danos sabiduría, danos inteligencia y líbranos, Señor, de los lobos rapaces, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Amén, amén. Vamos ahora a disfrutar de una convivencia juntos, aleluya.